Lo importante es que se supo que Mandil de Cuero era judío, lo que a punto estuvo de provocar disturbios antisemitas al sugerirse que un judío estaba cometiendo los asesinatos. Y mientras la tensión va en aumento y se intensifica la búsqueda de Mandil de Cuero, el asesino ataca de nuevo, el 8 de septiembre, antes del amanecer. Su víctima es una prostituta de 47 años, Annie Chapman. Fue en el patio del número 29 de Hambury Street y por supuesto la había mutilado. Había abierto la cavidad abdominal por completo. El aparato genital de la víctima estaba sobre su hombro. Le había extirpado el útero y se lo había llevado. Le había cortado el cuello. No resultaba nada agradable. Esta vez la policía tiene un testigo directo, la señora Long, que pasaba por allí la noche del crimen. La señora Long identificó a Chapman como la mujer a la que había visto hablando con un hombre frente al número 29 de Hambury Street. Describió a dicho hombre como un poco más alto que la mujer, y Chapman medía 1,52 m. Dijo que parecía extranjero. No sabemos por qué pensó que parecía extranjero. También le oyó decirle a la mujer, ¿lo harás? A lo que ella contestó, sí. En la prensa de la época se publicó un detalle descriptivo más, que no aparecía en los archivos policiales, y es que el hombre llevaba un abrigo largo y un gorro de cazador. Además del testimonio de la señora Long, en el patio trasero del número 29 de Hambury Street se encuentra un mandil de cuero. 2 días después, el sargento William Thicke, de la Policía Metropolitana, arresta al limpiabotas John Pizer, el supuesto mandil de cuero. La policía debe enfrentarse a las airadas masas mientras lleva a Pizer a la comisaría para interrogarlo. Los gritos de asesino y mandil de cuero llenan el aire. El historial de Pizer no era bueno. El año anterior había atacado a un hombre con un cuchillo, y poco antes de que comenzasen los asesinatos había sido acusado por atacar a una prostituta de forma indecente. Al ser interrogado, Pizer niega ser mandil de cuero. El sargento Thicke le contradice diciendo que le conoce desde hace 18 años y que sin lugar a dudas es el hombre que responde a dicho apodo. Finalmente Pizer presenta una coartada creíble y queda en libertad. El mandil de cuero hallado en el patio resulta ser también una falsa pista, pertenece a un vecino. Para mayor frustración de Scotland Yard, otros sospechosos que habían sido detenidos quedan libres de toda sospecha. El preeminente cuerpo policial de Inglaterra se convierte en el centro de los ataques e incluso debe soportar los dardos envenenados que le lanzan desde el otro extremo del Atlántico. Al día siguiente del asesinato de Chapman, el New York Times publica: el desalmado de Whitechapel ha asesinado esta mañana a su cuarta víctima y sigue sin ser detectado, visto o conocido. Hay pánico en Whitechapel. La policía londinense y su cuerpo de detectives es probablemente el más estúpido del mundo. Los historiadores serios reconocían que, dadas las limitaciones de la ciencia forense, que en aquellos tiempos prácticamente ni existía, la policía hizo el mejor de los trabajos que podía esperarse. La policía sacó a la calle a agentes camuflados que intentaban encajar en su papel y llevaban remiendos, bastones, lo que fuera, con tal de no parecer agentes. Pero el chiste del momento era que, por mucho que se disfrazasen, siempre llevaban sus grandes botas de policía que los delataban. El Star animaba a fotografiar los ojos de Annie Chapman con la esperanza de que la imagen del asesino hubiese quedado grabada en su retina. Solo un poco menos absurda resulta la sugerencia de un conocido político según la cual el asesino es en realidad una mujer celosa. En septiembre de 1888, decenas de policías suplementarios han sido asignados al East End. Se les unen los miembros del recientemente creado Comité de Vigilancia de Whitechapel. Encabezado por el empresario George Lask, el grupo vuelve a sugerir que se ofrezca una recompensa. El nuevo rechazo desata una oleada de críticas. Había mucho antagonismo de prensa y policía, que incluso fue acusada de no esforzarse demasiado por descubrir quién era el destripador, y de que el esfuerzo habría sido muy superior de haber tenido lugar los crímenes en las zonas más ricas del West End. La policía continúa deteniendo a decenas de sospechosos. El inspector Aberline señala como principal sospechoso a Joseph Isaacsmith, un carnicero sueco que estaba loco.
Durante la investigación del caso de Annie Chapman, el juez de primera instancia concluye que el asesino tiene experiencia quirúrgica, basándose en el grado de las mutilaciones y en el hecho de que el útero de Chapman haya desaparecido. Las principales teorías de la época afirmaban que el destripador podría ser un carnicero o un médico. Esto se debía a que algunos de los expertos que examinaron los cuerpos creyeron que podría tener conocimientos anatómicos. Uno de ellos opinaba que incluso era muy habilidoso, pero los demás decían todo lo contrario. Con conocimientos médicos o sin ellos, el asesino hizo sus pinitos como escritor en la primera de las 2 cartas enviadas a la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre. Estimado jefe, no dejo de oír que la policía me ha atrapado, pero aún no me ha pillado. En mi próximo trabajo le cortaré la oreja a la dama y se la enviaré a la policía para divertirme. Atentamente, Jack el Destripador. El malvado asesino ya tiene nombre. Los mandos de la policía de la época pensaron que las cartas eran obra de algún periodista que quería mantener viva la historia. La mayoría de los estudiosos serios de la actualidad están casi seguros de que dichas cartas no procedían del asesino. Pero ¿qué nombre había creado Jack el Destripador? ...24 de septiembre de 1888... El autor de teatro George Bernard Shaw publica una ácida carta en el Star protestando por las condiciones de vida en el East End. ¿Permitirán que haga un comentario acerca del éxito del asesino de Whitechapel a la hora de atraer la atención por un momento hacia la cuestión social? Mientras nosotros, los demócratas sociales convencionales, perdíamos el tiempo en educación, agitación y organización, un genio independiente ha decidido actuar por su cuenta. El genio independiente al que se refiere Shaw no es otro que Jack el Destripador. En una carta enviada a la Agencia Central de Noticias fechada el 27 de septiembre, este presume encantado: mi cuchillo está tan bien afilado que quiero ponerme manos a la obra ahora mismo. La carta es entregada a Scotland Yard, donde se cree que su autor podría no ser inglés. Se pensó que podría ser americano. Esto surgió a raíz de las cartas del famoso Jack el Destripador, usando frases que en la época se consideraban americanismos, sobre todo el encabezamiento: estimado jefe. Sea cual fuere su nacionalidad, el Destripador cumple su amenaza de ponerse manos a la obra ahora mismo. A la 1 de la madrugada del 30 de septiembre, un carretero llamado Louis Dimschut llevó su carro hasta la parte trasera del Club de Obreros Judíos y Polacos, situado en el número 13 de Berners Street, en el lugar que ahora ocupa este almacén. Al hacerlo, su pony se asustó y se dirigió hacia la derecha. Dimschut se bajó para ver qué había molestado al animal y descubrió el cuerpo de la 4ª víctima de Jack el Destripador, Elizabeth Stride. Solo le habían cortado el cuello. Lo que se argumenta para contarla como víctima del destripador es que el asesino se vio interrumpido por la llegada del testigo Dimschut, su caballo y su carro, y el asesino se marchó sin mutilarla más. Yo no creo que Stride fuese víctima del destripador, pero no puedo demostrarlo. La policía llega enseguida al lugar del asesinato y dirige un registro intensivo de la zona. Creen que el asesino podría estar acechando en las sombras. Y mientras la policía peina el barrio, a 1 kilómetro de allí, en pleno centro de Londres, está a punto de desarrollarse otro horrible acontecimiento. A la 1:45 de la madrugada del 30 de septiembre de 1888, el agente Watkins de la Policía Municipal entró en Mitre Square. Con su farol comenzó a registrar las esquinas de la plaza. Cuando iluminó este punto de aquí, vio un fardo, se aproximó a él y se tropezó con el cuerpo de Catherine Eddowes, la 4ª víctima de Jack el Destripador. Aquí es donde le vemos coger el ritmo. Realiza una actividad post-mortem obsesiva y muy detallada al atacar la cara. Le cortó los 2 ojos, le hizo cortes en forma de V en la mejilla, le arrancó la punta de la nariz. Presentaba una raja en diagonal a través de la mejilla y parte de uno de los lóbulos de las orejas había sido arrancado y descansaba en el suelo. El abdomen estaba totalmente abierto y le había sacado los intestinos. Se llevó el riñón izquierdo y el útero. Por primera vez desde que habían comenzado los crímenes, la policía encuentra pistas importantes en Guston Street, en el East End.
Una es un trozo de mandil, que es importante porque era un pedazo del mandil de Catherine Eddowes. Él lo había utilizado